hablamos, es bueno de que, suponete que vos tengas que llenar un arreglo de primero de 1 hasta 15 y después de 16 a 30, por decir algo así. Entonces uno a ese procedimiento le pone el límite inferior y el límite posterior, el límite superior como parámetro, y, y después en la repetición usa esos dos valores para poder hacer el llenado. Sí, sí, tal cual. Es lo mismo, supónganse que yo tuviese que llenar un arreglo primero con números pares, en las posiciones pares y después en las posiciones impares. O había un ejercicio que decía, si el número es par, póngalo desde adelante hacia atrás, y si no, de atrás hacia adelante. Entonces yo, pasando los límites y el paso, puedo hacer que mi subalgoritmo sea general y me sirva para cualquier tipo de llenado. Sí, pero está bien, Camila. Genial, profe, gracias. Bueno, a ver, en el chat no tenemos nadie más. Yo por ahí quiero preguntarle a los que no escucho, que por ahí no sé cómo es su estado de la situación. Nahuel Caballero, ¿cómo estamos con el práctico? ¿Hemos podido avanzar? ¿Crees que podemos resolver uno solo en el caso del parcial? Lo mismo para Santiago Busto, Santiago Gatica. Yo le pregunto a ellos, pues ellos casi nunca participan, entonces, bueno, para saber más o menos en qué estado están, para avanzar. Vengo bien. Genial, Nahuel, buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro, ojalá, buenísimo. Ojalá que llegado al parcial estemos todos bien. Vean bien el ejercicio que vamos a ver rápido, entonces, rápidamente el ordenamiento, así nos metemos de una en lo que es el ejercicio del parcial. Entonces, me voy a ir a PCIN y voy a abrir el ejercicio del ordenamiento. Este lo tenía por acá, ejercicio número 8. Bien, bueno, vamos a ver lo que es, primero siempre arrancamos de lo que es el programa principal. ¿Sabes? Siempre tenemos que empezar un código con el programa principal. Yo les voy a mostrar después un ejemplo, cómo, si yo me sentara a hacer un parcial, cómo arrancaría a hacer el parcial para que ustedes tengan las mismas inquietudes. Bien, entonces, fíjense cómo arrancamos. En este caso, el ejercicio lo que dice es que tiene que llenar un arreglo con números, ¿está bien? Creo que era hasta 30 números, sí, hasta 30, fíjense que está la condición. ¿Y por qué lo define de 31 si es hasta 30? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué la profesora que lo resolvió el ejercicio, por qué lo define de 31 y no de 30? Si le decimos que puede ingresar nada más que 30. Porque ese espacio en blanco lo va a ir usando como un espacio auxiliar, por así decirlo, para ir girando, como vamos a hacer un ordenamiento, es como Ujú. si necesitamos un espacio libre, por así decirlo. Mira, está bien la respuesta y no. Para el ordenamiento no necesitamos un espacio libre, pero el ejercicio, si lo leen bien, en un momento le dice si quiere insertar un número. Entonces, como si el usuario de entrada ingresó 30 y después quiere insertar un número, ahí sí no va a tener lugar. Pero ya vamos a ver que para el ordenamiento no necesitamos que el arreglo sea más grande. ¿Sí? Entonces, la decisión en este caso de agregarle 1 es por lo que dice el enunciado. El enunciado dice que va a insertar un elemento más. Por eso lo hace de 31. ¿Bien? Bueno, entonces arrancamos con el código. Lo primero que hacemos es preguntarlo, como el ejercicio decía, no más de 30. Siempre cuando encuentren la palabra no más, van a tener que hacer algo de este tipo. Entonces eso memorícenlo, porque sí o sí lo van a tener que hacer. Entonces, si le dicen no más de 10, esto será hasta 10. Si le dicen no más de 5, esto será hasta 5. ¿Está bien? Esto sirve para validar un ingreso de datos. En este caso, que es la cantidad que va a ingresar. Siempre esa cantidad tiene que ser menor que la dimensión de la regla. Bueno, váyanme parando. Entonces, si alguien ve algo en el chat, entonces nadie se va quedando con duda. Esto vendría a ser la parte de definir cuántos valores va a ingresar. Esto se puede hacer acá o en la función ingreso. Es indistinto. Eso lo tienen que manejar ustedes. Si lo hago acá, debo de tener en cuenta
que como yo después necesito saber cuántos caracteres ingresó, esta cantidad ya me queda acá, pues variable es local al algoritmo. Ahora, si yo hiciera esto que está pintado, lo hiciera dentro de su algoritmo ingresar, necesito que cantidad vaya pasado como referencia. A ver, ¿alguien consultó algo? ¿O quieren ingresar? José, ¿cómo matarse? Entonces, si alguien quiere, si esto se hiciese en la función ingresar, entonces la cantidad tiene que ser pasado por referencia, cosa que cuando vuelva yo sepa en el algoritmo principal cuántos ingresó. Bien, bueno, después de eso, ya teniendo la cantidad, llamamos a la función ingresar. Esto es bastante sencillo, yo se los había dicho. La función ingresar es simplemente una repetición desde 1 hasta el límite superior, que es la cantidad que puso el usuario. Con paso 1, ingreso un número y lo voy ingresando. Acá no tengo que validar nada, porque no me dice nada cómo lo quiero ingresar. Lo ingreso todo. ¿Bien? Y en el mismo momento, cuando terminé de ingresarlo, fíjense que este para, lo que me hace es ingresar. Cuando terminé de ingresar todos los números, automáticamente llamo la función, al subalgoritmo, al procedimiento ordenar. ¿Y qué le paso? El arreglo, el límite inferior que no tiene sentido, porque siempre arrancamos de 1, generalmente arrancamos de 1, salvo el ejemplo que planteó Camila recién, que empezaba de 15. Pero generalmente los arreglos los empezamos a llenar en la primera posición, entonces le pasamos como límite inferior 1. Entonces le pasa el arreglo con los números cargados, el límite inferior y este que es la cantidad que va a cargar. Entonces fíjense que la función ingresa es muy sencilla. Llamo ahora al procedimiento ordenar. Y el procedimiento de ordenar, este es el que yo les había dicho que ustedes tenían que buscar por internet. ¿Sabes? Si no, se les ocurría cómo hacerlo. Y si quieren, se los dejo un rato de ventana para que ustedes lo pueden copiar, pero se los voy comentando cómo hace. ¿Bien? Fíjense que tiene los comentarios, dice. Es más, se lo voy a pegar en el chat, así lo tienen. ¿Sí? Entonces, vamos al chat. Llegó hasta fin. Hasta fin. Se puede. ¿Hasta cuál fin llegó? Hasta el primero, al del sí. Acá. Entonces, agregamos el pedacito que falta ahí. Este fin sí, me falta la N. Fin sí, fin para, fin para. Bueno, de todas maneras se los dejo acá en pantalla también. Fíjense lo que hace en los comentarios, que lo dice, recorre el arreglo, ¿cuántas veces? La cantidad de veces la cantidad de números que tiene. Eso hace la recorrida. Con este para, el primero, hace la recorrida. Recorre todo el arreglo, donde ls guarda la cantidad. En cada recorrido, ahora ya trabajamos acá adentro, en cada recorrido se busca el mayor y se lo ubica en la posición que corresponde. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo hago la primera repetición. Cuando hago la segunda repetición ya no empiezo de 1, sino que empiezo de 2. J empieza de I más 1. ¿Sabes? Entonces, la primera vez empieza de 1 y esta repetición empieza a trabajar con el segundo. Desde el segundo hasta el final. El primero no lo toca. ¿Bien? Después, cuando viene la segunda repetición, este vale 2. Ya lo vamos a ejecutar paso a paso para que lo vean. Este vale 2. Entonces, cuando vale 2, este empieza desde el 3. J empieza desde el 3. Y va buscando el mayor. Y va buscando el mayor y lo ubica en la posición que corresponde. ¿Bien? Entonces, por eso siempre el ordenamiento burbuja se puede hacer de dos formas. Este símbolo menor es el que determina de qué forma lo voy a hacer. O llevo el menor a la primera posición, o llevo el mayor a la última posición y me voy quedando con los valores, me voy quedando con menos valores para trabajar. Por eso tengo que recorrer tantas veces la regla. Porque primero lo recorro todo y busco el mayor. Y supónganse que lo pongo al último. Después, en vez de trabajar con todo, trabajo con menos 1. Entonces busco el mayor y lo pongo al último. Si lo hiciera al revés, entonces recorro todo el arreglo y busco el menor y lo pongo primero. Ahora
ese primero ya no lo toco, pues ya sé que es el primero. Ahora vuelvo a recorrer todo, el arreglo. Busco el menor y lo pongo segundo. Y así, hasta llegar hasta el final. Ya lo van a ver cuando lo hagamos paso a paso. Entonces, supónganse que obviemos esto, que ya lo saben, ya lo tienen ahí, lo analízanlo ustedes, cómo se hace. Entonces, estábamos en el programa principal. El programa principal me preguntó cuánto iba a ingresar, llamó la función ingreso. En la función ingreso cargó todos los valores, acá, la función ingreso cargó todos los valores y luego lo ordenó. Entonces llamó al procedimiento ordenar y lo ordenó. Cuando volvimos a nuestro programa principal, que es acá, ya tenemos el arreglo números, ya está en perfecto orden, ¿sí? De menor a mayor. Ahora dice, ¿desea insertar un nuevo número? Fíjense que si dice que no, no hace nada. Simplemente se va a la parte del mostrar. ¿Está bien? Entonces, este es como si fuese un menú de opciones, preguntándole a la persona si quiere insertar o no un nuevo número. Supone que ustedes no lo hagan a esto. No hay problema, no era obligatorio hacerlo, no. Esto para que quede el programa más lindo, nada más. Entonces, ustedes después de ingresar, si no hicieran todo esto, directamente insertaban. ¿Sí? Entonces llamamos la función insertar con qué? Con el arreglo que está ordenado y la cantidad. ¿Y qué hace este programa? Y está muy bueno. Usa el ordenamiento. ¿Está bien? Fíjese lo que hace. Entonces, cuando yo hago el insertar, lo que agarra es ingresa el nuevo número. ¿Y a dónde lo ingresa? Al final. Cantidad tiene 30. Si lo llenó a todo, tiene 30. Si hizo 10, tiene 10. Si hizo 5, hizo 5. ¿Está bien? Pero cantidad tiene la última posición. Entonces, ¿qué hizo? Cuando lo ingresó al final. Y después llamóle de nuevo a la función ordenar. Entonces, eso lo que hace es no tener que hacer todo el trabajo de ponerlo en algún lugar y después hacer el desplazamiento, sino que directamente lo que hizo es lo puso al final y usó nuevamente la función ordenar. La función ordenar, antes, si habíamos pedido 10, antes le pasamos cantidad 10, ahora cuando le pasamos cantidad 11, porque tiene un elemento más. Entonces el ordenar se va a encargar de insertar ese número en el lugar que le corresponde. Entonces está muy bueno este algoritmo. Y por último, cuando regresa acá, le pregunta, ¿qué posición quiere mostrar? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Está bien? Ingresa desde qué, o sea, quiero mostrar desde las 5 hasta la 8. ¿Está bien? Entonces le pide el desde, le pide el hasta, validándolo siempre a esos valores. Ingresó el desde, ingresó el hasta, y ahora, una vez que tiene el desde y el hasta, le pregunta, ¿cómo lo quiere mostrar? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Sí? Entonces acá pregunta, valida la expresión 1, 2, y va con todos los parámetros al mostrar. Y fíjense lo que hace en el mostrar, está muy bueno. Dice, tengo el límite inferior y el límite superior, que es desde y hasta. Entonces pueden hacer que yo quería mostrar la posición de la 5 a la 8. Entonces tengo la posición 5 y la posición 8. Y la elección le va diciendo si va hacia adelante o hacia atrás. Si es 1 va hacia adelante y si es 2 va hacia atrás. Entonces pregunta, si elección es 1, fíjense que el paso es positivo. Y el límite inferior y el límite superior están puestos en orden. Ahora, si la quiere en la posición inversa, ahora hace para ir desde el límite superior, desde atrás, hacia adelante, con paso menos 1. ¿Sabes? Y esta es una forma de utilizar un subalgoritmo para hacer dos tareas diferentes. ¿Está bien? Fíjense que en este caso muestra hacia adelante y en este caso muestra hacia atrás. Y ese es todo el código que va a haber. Entonces, para que lo podamos analizar bien, vamos a hacer una prueba de escritorio con poquitos valores. Vamos a poner 3 valores para que vean cómo anda el ordenamiento. Y para ver el ordenamiento, voy a poner este arreglo, porque es el que nos interesa. Entonces voy a agregar num de 1, voy a agregar num de 2, num de 3, y la última posición, pues yo voy a ingresar 3, pero necesito la última para ver cómo lo voy ordenando. Y num de 4.
Y allá arriba, ¿qué otro parámetro tengo? Tengo, bueno, límite superior, límite inferior, que quiero verlo también. Límite inferior, agregar límite superior. Vamos a agregar el I y el J. Así tenemos bien, podemos ir viendo cada uno de los valores. ¿Bien? Ya tengo todas las variables. Le voy a decir comenzar. Bien. Entonces lo primero que me va a preguntar es cuántos números quiere ingresar. Yo le voy a decir 3. Recuerden que puse 4 lugares. 3. Entonces ahora me va a pedir que ingresen los valores. Y vamos a ingresar bien desordenado. Vamos a ingresar el 18. El 1. Y el 5. Entonces fíjense que el ordenamiento debería quedar 1, 5, 18. Entonces le voy a dar Enter y acá ya no nos va a pedir nada, sino va a empezar a ejecutar solo. Va a llamar, no va a ingresar más y va a llamar a la función ordenar. Y ahí lo vamos a ir deteniendo. Fíjense, en ordenar ya tengo que num se asoció con el arreglo que llené y tengo, vamos a levantar un poquito si lo ven, num está en la posición 1 con el 18, en la posición 2 con el 1 y en la posición 3 con el 5, que son los que ingresé yo. Y ahora se asoció el límite inferior con 1 y el límite superior con 3, que es lo que estoy cargando. Y arranca con el valor, bueno, ahora le va a poner, y va a valer 1 ahora cuando le dé acá. Entonces lo doy continuar, vamos a ir deteniéndolo. ¿Está bien? Fíjese, y ya le puso 1. Y J lo inicializó con el que sigue. Entonces, pregunta, num de I cuánto vale 1. ¿Está bien? Num de I es menor que num de J, J vale 2. ¿Esto es menor que esto? No, ¿verdad? Entonces no va a hacer nada. Lo de continuar. Fíjense que no hizo nada. Ahora viene de nuevo. Lo detengo. Num de I sigue valiendo 1, pero J ya vale 3. Fíjense abajo. ¿Es menor que num de 3? No, no es menor. Entonces en esta primera repetición no hace nada. ¿Sí? Termina la primera repetición, viene la segunda. Ahora ahí, fíjense que le dio el valor 2 ahí. ¿Está bien? Y J va a valer 3. Lo de continuar y empieza. Ahí me fui. ¿Y cuánto vale? 2. Y J vale 3. Entonces pregunta, num de J, ¿sí? Num de J es menor que num de I. Perdón, num de I es menor que num de J. En este caso, ¿se cumple que es menor? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces fíjense que entra acá adentro. ¿Eh? Entonces entra, al entrar empieza a mover y va a hacer el cambio. Va a hacer el intercambio de los dos. Bien, fíjense que ahí le puso 0 y ahora le va a poner 1. ¿Está bien? Tenemos 18, 5 y 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahora va a terminar. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el arreglo? ¿Qué hizo este ordenamiento? Yo no lo había ejecutado y me llevé una sorpresa. ¿Qué hizo este ordenamiento? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Y lo hizo mal porque lo ordenó de mayor a menor. Lo ordenó de mayor a menor, ¿está bien? Puso el mayor primero y el menor al último, ¿está bien? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué debería cambiar en mi condición para hacerlo al revés? ¿A alguien se le ocurre? O si quieren, probemos, o sea, tiremos una idea y probémoslo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que cambiarían? Para que anduviese bien. ¿Nadie? ¿Podrá hacer cambiar el signo? Vamos a probarlo. Yo tengo la misma idea que vos. Supongo que Camila, no lo veo, pero supongo que Camila. Entonces lo vamos a detener y vamos a cambiar el signo y vamos a probarlo. ¿Está bien? Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Vamos a dejar la misma variable. Empieza todo en 0. ¿Cuánto quiere ingresar?
3. Los valores a ingresar eran, dijimos que eran 18, 1 y 5. Vamos a ordenar, acá vamos a ir despacito. Entonces empezamos la primera iteración, igual que recién, nos va a tratar de preguntar el primero con el segundo. Bien, y fíjense cómo se cumplió la condición, cambió. ¿Está bien? Ahí puso el primero el 1 y el 18 el segundo. ¿Está bien? Ahora seguimos. Viene a preguntar de nuevo. Viene a preguntar de nuevo. Que dice que num de i, ¿cuánto vale i? 1. ¿Está bien? Es menor que num de 3, que 5. En este caso no es menor, por lo tanto no va a entrar ahí. ¿Sí? Ahora va a tomar, ahora sale del para y va a tomar el segundo. Y empieza a comparar. Ahora, ¿cuál va a comparar? I vale 2, entonces num de 2, que es 18, es mayor que num de 3, ¿está bien? Compárate con, ¿es mayor? Sí. Entonces fíjense qué hace. Termina la ejecución, ya no entra ahí, y termino. ¿Bien? ¿Y cómo quedó? ¿Quedó bien ordenado o quedó mal? Quedó bien. Ahora quedó bien. Bien. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, que puedo hacer un ordenamiento de menor a mayor o de mayor a menor simplemente con cambiar el signo en mi condición. ¿Se entiende esto? Sí. Buenísimo. Se entiende la ejecución de cómo lo va haciendo. Entonces, lo que va haciendo es, va tomando el primero, el más grande o el más chiquito, depende de la condición, y lo va dejando en la primera posición. Y después sigue ordenando todos los otros. Después con todos los otros busca el más grande o el más chiquito, depende de lo que yo quiera hacer, y lo va dejando en la segunda posición. Y así hasta terminar de ordenar todos. ¿Bien? Bueno, fíjense que ahora los tenemos a todos ahí. Vamos a seguir la ejecución. Bueno, ahora me va a preguntar si quiero desinsertarlo. Sí, voy a decir que sí. 1. Bien, voy a insertar, me va a llamar a la función insertar. Me va a decir que ingrese el nuevo valor. Esto ya está ordenado, o sea que vamos a tratar de que lo meta entre el 1 y el 5. Vamos a meter el 3. ¿Sí? Fíjense de nuevo. Llegamos ahora a num, que ya lo recibió acá como parámetro, tiene 1, 5, 18, y el 3, que fue el valor que yo quiero insertar, lo puse en la posición que tenía de auxilio. ¿Está bien? En la última. Fíjense que quedó desordenado. Entonces ahora cuando le doy a continuar, una vez que lo insertó, llama a ordenar. Ahora el límite superior en vez de ser 3 es 4. Y bueno, y va a hacer todo su trabajo ahora. Va a empezar. 1 mayor que 5, no, no es menor, entonces no va a hacer nada. 1 menor que 18, no. O sea, la primera parte va a ser de gusto, pues ya está todo ordenado. En lo único que va a hacer algo es al final. Ahí se va a encontrar con el 3 y ahí lo va a ir cambiando. Al 3 lo va a empezar a llevar a la superficie, digamos. Ahí lo llevó y puso el 5. Y ahora va a comparar el 18 con el 5 y va a llevar el 5 a la superficie, digamos, y va a mover el 18. Ahí quedó ordenadito. ¿Ves? Le doy pausa, fíjense, ahí ya terminó. Quedó 1, 3, 5 y 18. Está muy bueno esto. Acostúmbrense a usarlo porque está muy, muy, muy bueno. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo que nos dimos cuenta, yo y ustedes, porque yo no me había dado cuenta que estaba mal, que teníamos un código que sintácticamente estaba bien porque ejecutaba bien, pero semánticamente estaba mal. ¿Qué quiere decir? Que no resolvía lo que yo quería hacer. ¿Sabes? Entonces, esto de la prueba de escritorio me permite evaluar dónde está el error cuando tengo un problema de que el programa que yo hice, si bien anda bien, no resuelve el problema que yo quiero solucionar. Bueno, entonces acá le voy a decir que me muestre desde la posición 2 hasta la posición 3. Entonces digo, quiero que me muestre desde la 2, válida, ¿hasta qué posición? Hasta la 3, válida, y me va a preguntar qué me quiere mostrar, de adelante hacia atrás. ¿Está bien? Yo le voy a decir de mayor a menor.
1. Este me parece que también está mal, los carteles están mal. ¿Sabes? De mayor a menor. Entonces tiene el límite inferior, ¿cuánto vale? 2. Desde 2 hasta 3. Y voy a agregar acá, creo que se puede agregar, sí, valor. Voy a poner el EC, la otra variable que yo quiero ver. El EC tiene el valor 1. Entonces, los 3 parámetros vienen con el valor 1. Si le doy continuar, va a entrar ahí, y ese como me lo va a mostrar. Eso me lo va a mostrar de mayor a menor. 3 y 5. Y era al revés. Fíjense que tenemos un error también en el programa acá. Pues se desea los elementos ordenados de mayor a menor y le puso 1. Ah, bien. Está bien. Está coherente esto con el código, porque el código los ordenaba, así como estaba el código, los ordenaba de mayor a menor. Fíjense que, bueno, no estaba tan mal esto, porque el ordenamiento que hacía es como estaba recién con el símbolo, era de mayor a menor, y después los carteles los ponía de la misma manera. Entonces, no estaba tan mal el código. Bueno, ¿se entiende el ordenamiento? Alguien había preguntado, Mariano me parece que había preguntado el tema del ordenamiento. Tengo un chat. Sí, profe, yo pregunté si lo ¿Se podía entiende? hacer ¿Entendió, María? de nuevo y sí, se entiende. Sí. Pero, Buenísimo, buenísimo, me alegro mucho. Bueno, yo antes de arrancar al ejercicio, que es un modelo de lo que sería el parcial, yo les quiero mostrar cómo deberían ustedes encarar un programa. ¿Saben? Recuérdense y fíjense, por lo que hemos hecho, que todos los programas tienen un procedimiento de ingreso. ¿Sí? Todos los programas tienen un procedimiento de ingreso. ¿Por qué? Porque si yo no ingreso información no puedo hacer nada. ¿Vale? Entonces todos los programas tienen una función de ingreso. Entonces, yo de entrada podría escribir, empezar a escribir mi programa, pongo algoritmo, prueba, no sé lo que le voy a poner, sin algoritmo. Y voy a tener que guardar información en algún lugar. Entonces, lo primero que tengo que definir es de qué tipo va a ser esa información. Cuando yo defina mi estructura de almacenamiento, vamos a suponer que sean caracteres. Entonces voy a definir el nombre y le voy a decir el tipo, como carácter. Y lo próximo que voy a definir es dónde lo voy a guardar. Por ahí hice el tipo y ahora definir dónde lo voy a guardar, o el tamaño de lo que yo voy a guardar. Vamos a suponer que me dice el algoritmo hasta 50 caracteres. Entonces, si me dice hasta, le voy a poner 50. Entonces yo tengo la estructura donde voy a almacenar la información. ¿Saben? Tengo de qué tipo va a ser y dónde la voy a almacenar. Y dijimos que de una que me va a llamar a un procedimiento de ingreso. Y seguro que le voy a pasar el arreglo este que acabo de definir. Ahí el arreglo no haría con dimensión en vez de con Oh, definición. perdón, no escuché ese arreglo. Que puso la dimensión como definir. Ah, sí, sí, discúlpame, perdón. Bien, gracias. Entonces, yo sé que ahí voy a llamar, y acá arriba ya puedo empezar a escribir. Entonces voy a tener un subalgoritmo, sí, subalgoritmo, ingreso, y no sé cuántos parámetros son, pero estoy seguro que va a venir, le puedo poner el mismo nombre o no, eso no hay problema. Entonces ya tengo, y acá iría, fin, subalgoritmo. Bueno, ya tengo parte de mi código hecho. Ya hice algo. La función ingreso. Acá en la función ingreso yo lo que tengo que tener en cuenta es que ¿qué tengo que validar? Si yo no tengo que validar nada, no tengo que validar nada, la función ingreso van a ser muy sencilla. Una repetición desde dónde hasta dónde, ¿saben? Desde un lugar hasta un lugar y ingresar el valor, nada más. Entonces, vamos a suponer que lo queremos hacer genérico, acá le podemos pasar el límite superior, le vamos a decir 50. O se lo podemos pasar como una variable que nos dice hasta, lo podemos pasar como una variable. ¿Para qué? Para que después lo retorne. Entonces, vamos a definir ls como entero,
¿sí? Y a LS le vamos a dar inicialmente 50. ¿Por qué? Porque es el valor máximo que yo puedo guardar, ¿está bien? Yo puedo guardar 50, no puedo guardar más que eso. Entonces mi algoritmo ya recibe dos parámetros. Recibe cara y recibe el límite, ¿está bien? Pero este límite, como me tiene que devolver un valor, yo necesito que me devuelva un valor para después usarlo en mi otra parte del algoritmo, le voy a poner por referencia, para que me lo devuelva. ¿Bien? Entonces, fíjense que ya se va armando el código. Tengo dos parámetros. Ahora, el enunciado mío decía que yo necesito que ingrese no todos los caracteres, sino que hasta 50. Entonces, lo primero que tengo que hacer, yo voy a copiar un poco, así lo hacemos más rápido, donde tenía la cantidad acá. Voy a poner estos cartelitos. Voy a copiar y pegar. Entonces, ¿cuántos caracteres deseo ingresar? ¿Saben? En vez de cantidad, lo voy a poner en... Sí, lo voy a dejar en cantidad. ¿Está bien? Lo voy a dejar en cantidad. Cantidad tiene que ser, si la cantidad es menor a 1 es negativo, o cantidad es mayor que el límite, parece que viene con 50 límite, ¿está bien? Le voy a decir que ingrese un número entre 1 y 50, que son los números válidos. Y acá me faltaría definir, pues la voy a usar a esta variable, definir cantidad. ¿Bien? Entonces, me falta el tipo de datos. También nos deja pasar uno. Tengo mi cantidad, lo valido, que sea una cantidad válida, ¿bien? Y acá lo que puedo hacer para no olvidarme, ¿está bien? Como lo tengo que retornar al límite, le asigno cantidad. Entonces yo sé que ahí ya me aseguro que el límite va a volver con la cantidad de caracteres que quería ingresar la persona. ¿Bien? Ese sería lo que es el ingreso y la validación. Bueno, y ahora yo tengo que cargarlo, la regla, en este caso con caracteres. Entonces, para cargarlo, generalmente va a ser un para. Vamos a usar una variable i que ya la voy a definir. Para i que va desde 1 hasta límite o cantidad. Puedo usar cualquiera de los dos, valen lo mismo. Límite y cantidad. Con paso 1. Hacer. Y esto va a ser siempre así. ¿Está bien? Siempre así. Y fíjese que mientras uno va escribiendo el código, encima se va corrigiendo solo. ¿Está bien? Yo empiezo a escribir y ya me trae las palabras, entonces las puedo elegir. El tema de la sintaxis no deberían equivocarse, pues ya viene toda escrita. Y fíjense que la va pasando sola en color negrita, entonces yo puedo darme cuenta si la escribí bien o mal. Esto mayúsculo y minúsculo, yo para que quede más elegante, nada más. No hay problema. Puede ser minúsculo, puede ser mayúsculo. Bien, y entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Una vez que empiezo a repetir, lo único que tengo que hacer es cargar en el arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo? Cara. Entonces, en cara, siempre en un arreglo, yo cuando vaya a cargar es en una posición. ¿Y en qué posición va a ser? En la posición I. Porque el I va a empezar en 1 y va a terminar en la cantidad que dijo la persona. Cara de I, le asigno, perdón, cierto que acá tengo que pedirle el solo al usuario. Discúlpenme que hoy muy temprano y es viernes. Entonces acá iría un cartelito, escribir, ingrese un carácter. Cuando ingreso carácter, ¿tengo forma de validar algo? No, no tengo forma de validar algo. Salvo que me diga que el carácter sea una vocal o una letra, con lo cual sería complicado. Ya van a ver más adelante que no, yo no lo quiero meter en ese embrollo, porque yo podría decir que ingrese letra mayúscula. Entonces yo podría controlar que el carácter esté entre la A mayúscula y la Z mayúscula. Eso se puede hacer. ¿Está bien? O si me dice que ingrese en minúscula, yo le puedo decir que el carácter esté entre la A minúscula y la Z minúscula. ¿Está bien? Eso es factible de hacer. Pero por ahora, cuando ingresemos caracteres, no vamos a controlar nada. Simplemente lo voy a ingresar. Bien. Entonces, yo ahora tengo mi subalgoritmo ingreso listo. Y así va a ser, el subalgoritmo ingreso va a ser en el 98% de los casos va a ser de la misma manera. Entonces, fíjense que yo de la nada escribí mi algoritmo y mi subalgoritmo ingreso.
Bueno, y ahora, como yo les decía, todo programa tiene un ingreso, un proceso y una muestra. ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé, supónganse que el código este diga reemplace la letra A minúscula por A mayúscula. Ese sería mi proceso. Entonces le voy a poner como nombre proceso o reemplazo. Vamos a poner reemplazo, ¿sí? Reemplazo. ¿Y qué le voy a pasar como parámetro al reemplazo? ¿Está bien? Que le voy a pasar como parámetro el arreglo. ¿Sí? El límite superior, que yo ahora ya sé cuántos son. Y nada más, con esos dos me alcanza. Y supónganse que el ejercicio me diga, aparte de reemplazarlas, cuéntela. ¿Bien? Entonces yo podría decir, reemplazo, ya que va a ser la modificación del arreglo, a su vez que vaya contando esa cantidad de modificaciones y me lo devuelve en una variable. Entonces, si me va a devolver un valor, yo puedo decir que este reemplazo, en vez de ser un procedimiento, sea una función. Entonces defino Kant, una variable de acá del algoritmo principal, que va a tomar la función reemplazo y le va a devolver su valor. Entonces acá tendría que definir Kant como entero. ¿Bien? Entonces, acá ya puedo escribir mi función. ¿Cómo se escribe? Su algoritmo. Y ahora tengo que tener en cuenta que su algoritmo se llama reemplazo. ¿Bien? Reemplazo con los dos parámetros, que es cara, el arreglo, coma, el límite superior. Y acá no lo tengo que pasar como referencia, porque no se va a modificar el límite superior. El límite superior siempre va a ser el mismo. ¿Saben? Entonces, yo acá, esta sería mi definición, acá ya está listo. Pero como miro acá, y fíjense que está dando error, me está avisando, ¿saben? Dice, su proceso de reemplazo no devuelve ningún valor. Así como está escrito, no devuelve ningún valor. ¿Está bien? Entonces, así como está escrito, por eso me está marcando el error. Ahora, si yo le digo que va a devolver algo, con el mismo nombre, total, acá no molestan los nombres. Yo le digo que va a devolver un valor, fíjense que ahí ya no me da más el error acá abajo. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo que me va a devolver un valor. Por lo tanto, en mi encabezado le tengo que decir que va a devolver un valor. Este error que me da acá es como me falta la palabra es. Y ya tengo la definición. Entonces, ¿el reemplazo qué va a hacer? Voy a recorrer todo el arreglo. Y cuando encuentre una A, una A minúscula, la voy a cambiar por una A mayúscula. Entonces, es muy sencillo. Esto va a tener una función que va a ir desde 1 hasta el límite superior. Con paso 1, hacer. Tengo el fin para. Y acá ustedes me van a decir, yo creo que me faltan algunas cosas, entonces vamos a ver qué me está faltando. Algunas cosas me están faltando acá, pero bueno. Lo que voy a poner acá es, voy a preguntar. Lo van a hacer ustedes. ¿Qué me falta primero acá? Acá me falta, en este su algoritmo me está faltando algo. Definir la variable cantidad. Definir la variable cantidad. Como entero. Así va contando cuántas letras van habiendo en el algoritmo. Perfecto. Entonces, definir, más allá de que va a ser lo que dice el compañero, que es ir contando, siempre que yo haga una función, esto que está acá, me está indicando que es una función. Entonces, como una función que va a devolver en una variable, que en este caso se llama Kant, yo la primera tarea que tengo que hacer en mi cuerpo, su algoritmo, es definirlo. Siempre. Caso contrario, le va a dar error. Entonces lo defino como entero que ustedes dijeron, y también voy a definir el i que lo necesito, que lo estoy usando para la repetición. Va a ser como entero. Bien. Bueno, entonces acá yo tengo mi repetición. ¿Y qué tengo que hacer dentro de la repetición? En palabras, y tengo que fijarme qué valor tiene.
Si el valor que tiene es una A minúscula, entonces cambiarla por una A mayúscula. Entonces me van a decir, ustedes me van a dictar, porque si no, hago todo yo. ¿Cuál serían las sentencias que irían acá en este lugar, adentro del par? Pero trate de hablar otro, no siempre los mismos. Si acá yo me enojo cuando no participan, pero si participan y dicen algo que está mal, yo no me enojo, al contrario. Me gusta explicarles. Así que abre el micrófono otro o pónganlo por el chat, lo que quieran, pero participemos todos. Me gusta, profe, cómo lo va explicando. Está bien, por eso, pero participemos todos, eh, así yo veo que están interesados, por ahí, eso, acuérdense que esto de virtual, uno cuando está presencial les ve la cara y se da cuenta, esto presencial no saben, no veo sus caras, así que no sé en qué estado están. Yo por ahí veo a mis hijos, mis hijos tienen la edad de ustedes, y por ahí están en clase acostados, durmiendo, y digo, estarán y los mismos, los míos estarán igual. Así que, bien. Bueno, Kiri acá dentro del para. A ver si alguien escribió. No se anima nadie. Bueno, sigo esperando, me quedo esperando. Su algoritmo es cada vez que encuentro una A minúscula, reemplazarla por una A mayúscula. Y yo pondría un sí. Un sí. Bien, escribo el sí. ¿Qué más? Y me dice que me llevo una condición. ¿Cuál sería la condición? Que la letra que está en la posición I Bueno, pero del ¿cómo arreglo, dígamelo? Yo no le puedo poner la letra en la posición I. ¿Cuál sería el código, Kiriaka? Si si cara cara Cara. en posición I ¿Y cómo se escribe en posición I? entre corchetes. Posición I. Bien. Es igual a Es minúscula. igual. Acuérdense que cuando voy a poner un literal para comparar, va entre comillitas simples, ¿sí? Es igual a la A minúscula, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. ¿Qué hago ahí? Entonces, Entonces, muy bien. Entonces, ahí abro un cuerpo para escribir el entonces. ¿Qué tengo que hacer? cara en la posición I la definimos, o sea, con la flechita ¿Sí? Ujú. La flechita. y A mayúscula, pero con entre comillas. Perfecto. Eso es todo lo que hace el ejercicio. ¿Está bien? Eso es todo lo que hace el reemplazo. ¿Sí? Y yo hice un reemplazo ahí. ¿Qué me faltaría hacer? Porque yo necesito después saber cuántos reemplazos hice. ¿Qué me faltaría acá hacer? Definir, o sea, decir que Kant eh, era igual a cero, Sí. Kant más uno. Bien. O sea, Entonces son dos Kant, aquí cosas. está Kant. Ujú. Claro, habría que definir antes Kant. Es perfecto. Kant está definida, está muy bien, y lo que hay que hacer, siempre que yo voy a usar algo para contar o para acumular, la tengo que inicializar, que yo me olvidé. ¿Sabes? Entonces lo inicializo, eso se llama inicialización. Lo inicializo en cero y acá pongo Kant, le asigno Kant más 1. Así voy contando. ¿Sí? Y ya está mi código. Ya está listo. ¿Eh? Ya acá hace el reemplazo, cuenta. Cuando vuelvo acá, yo directamente puedo hacer escribir la cantidad de reemplazos, fue dos puntos, espacio, comilla, coma, tanto. Y terminó el código, chicos. ¿Saben? Es un código sencillo, pero yo les puedo asegurar que el 90% de los códigos son iguales. El 90%. Cambiándole algunas cosas o no, pues el 90% de los códigos son iguales.
Fíjense, lo vamos a ejecutar con poquitos valores. No me dio error, no tiene error de sintaxis. Entonces ahora vamos a ver si está bien, si hace lo que tiene que hacer. Vamos a poner cuántos caracteres. 4. Este carácter, ahí ven, ahí encontré un error. Fíjense, de un error de semántica. ¿Qué me dice? ¿Qué dice el error? O sea, sintaxis no hay error, está todo bien sintácticamente. Pero dice que la variable i no está definida. ¿Sabes? Un error de semántica, porque quiere asignarle un valor y no lo encuentra. Entonces, acá me faltó definir i como entero. ¿Eh? Entonces, tengan cuidado cuando saltan errores y no se vuelvan locos por los errores. Lean lo que dicen los errores. ¿Sabes? Es muy común, nos vamos a dar un poquito más de velocidad, sí. Es muy común de que a uno le pase eso, de cometer errores de ese tipo. A ver, sigo un poquito más rápido ahí, sí, un poquito más rápido. Cantidad, ¿cuántas? 4, dijimos. Ingresa el primer carácter, la C, A, S, la. Bien, ahora va a llamar a la función reemplaza. No nos va a mostrar nada, sino lo que va haciendo. Reemplazó la primera A, reemplazó la segunda A. Ahí, contó 2. Cuando vuelve, me muestra el cartel. La cantidad de reemplazos fue 2. Y tranquilamente podría haber mostrado ahí cómo quedó casa. ¿Saben? Lo vamos a hacer rápidamente. Bueno, no, rápidamente no, tendré que hacer una repetición para mostrar. Entonces, bueno, ahí tengo el ejemplo de cómo se escribe. Por ahí ustedes se marean, entonces, cómo escribir. Arrancar siempre con el algoritmo, definir las estructuras que yo voy a utilizar para cargar información, y después, como les dije, como siempre, generalmente va a tener un ingreso. Bueno, y pasemos a la parte que nos importa. Bien, la parte que nos importa. Ejercicio parecido a un parcial. Y acá me gustaría que lo lean ustedes, tomen un rato, y después de acá yo le voy a dar, ¿cuánto? 2 o 3 minutos para que lo lean, 5 minutos para que lo lean, y de acá nos vamos a ir al Excel, como siempre hacemos. Léanlo con detenimiento.
Fijar un poquito así entre todo. Bien. ¿Leyeron el código? ¿Leyeron el problema, el enunciado? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué me pueden decir de lo que leyeron? ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos que solucionar un problema. Entonces dijimos que nuestro programa, cuando yo lo vaya a arrancar, lo primero que tengo que hacer es escribir el algoritmo, el nombre del algoritmo, ¿está bien? Bueno, primero hacer el análisis de las estructuras que yo voy a utilizar, ¿está bien? Entonces yo sé que tengo que almacenar datos para poder después hacer cálculos, ¿está bien? Entonces tengo que almacenar información, hacer el famoso ingreso, almacenar información para después poder hacer un cálculo, que está acá, y por último, poder mostrar resultados. Bien, entonces tengo tres cosas para analizar. Lo primero que tengo que analizar es la estructura de datos. Fíjense que acá les dice, diseñe y explique de qué manera va a estructurar y almacenar los datos necesarios. Esto es importantísimo y después se los vuelvo a recalcar. Los datos necesarios. ¿Saben? Lea el enunciado cuidadosamente y almacene únicamente los datos que sean necesarios para los procesos pedidos. Los procesos pedidos son estos que están acá, hacer cálculos y muestras de información. Ahora, dicho esto, mi programa, ¿está bien? Lo que va a hacer, mi programa lo que va a hacer es esto que está acá. Mi programa, el resultado de mi programa va a ser que calcular y mostrar el promedio de casos confirmados, el promedio de muertes registradas y finalmente deberá mostrar la cantidad de países que están por debajo del promedio de muertes. ¿Bien? Entonces yo para poder calcular el promedio de casos confirmados, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los promedios y después dividirlos por la cantidad. Eso me da el promedio de casos confirmados. El promedio de muertes registradas, tengo que sumar la cantidad de muertes de cada país y después dividirla por la cantidad. Y el último, la cantidad de países, voy a tener que ir viendo cada uno de los países y ver qué promedio de muerte tiene registrada para ver si están por debajo del promedio. Y si están por debajo, ir contándolas. ¿Sí? Entonces, antes que nada, yo me voy a ir rápido a un Excel. ¿Sí? Rápido en Excel. Entonces yo le voy a decir, supónganse, yo tengo, vamos a poner 3 países nomás para hacerlo cortito. Brasil y Chile. Entonces, acá vamos a poner casos confirmados, acá vamos a poner muertes registradas y nada más. Esos son los datos que yo voy a tener. Bien, entonces vamos a suponer que Argentina, casos confirmados, yo no sé los números, aparte esto me tiene tan mal, así que yo voy a poner cualquiera. ¿Ven? Creo que son un poquito más. A ver, vamos a poner con separador de miles, que son tantos ya que esto es número, sin decimales. Bien, entonces creo que así, Brasil como que tiene muchos más, y Chile creo que tiene muchos menos. Entonces vamos a poner. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y muertos vamos a poner que son 50.000. Este tiene 135.000. Y este tiene 23. Bien. Ahí yo tengo los datos que voy a almacenar. Bien. Entonces, si yo los resultados que tengo que hacer, el primero tengo que hacer. En el Excel es fácil.
sumo esto y lo divido, entonces acá sería la sumatoria de esto, ¿sí? Dividido la cantidad, que en este caso son 3, me da el promedio. ¿Está bien? Entonces, no, hice mal las cosas, sumé y dividí por 3. ¿Por qué me dio? Ah, está bien, el promedio, está bien, no dije nada, copio el formato. El promedio de casos confirmados es de 7.200.000. Y lo mismo para este, ¿está bien? La suma de esto. Igual, la suma de esto dividido 3, que es la cantidad, me da el promedio. Vamos a poner el promedio de muertes, entonces, es de 72.000. Bien, entonces yo después lo que voy a tener que hacer es recorrer esto, a ver quiénes están por arriba. En este caso, la cantidad de países que están por arriba del promedio de muerte es uno solo. Bueno, dicho esto, y ahora van a empezar a trabajar ustedes. ¿Qué datos necesito almacenar yo en mi programa? Los países, ¿Cuál? los países, los casos confirmados y las muertes registradas. Bien, los países. Los Hay un casos dato que nos da el problema que está de más, que son, ay, ahora no me acuerdo, que a ver, lo leí hace un ratito. sí, hay un dato que está de más. Personas recuperadas. Ese no lo Ese. necesito. Bien. Ahora, yo acá tengo un problema. Recuerden que guardar texto, que son los nombres de los países, era complicado, porque yo tenía que dejar tantos lugares, por ejemplo, asignarle 30 lugares a cada país para guardar la información. Y yo les hago una pregunta. Lo que me dijiste recién está perfecto, pero yo le hago esta pregunta. Los casos confirmados sí o sí los tengo que guardar porque lo necesito para sacar este dato. Las muertes registradas también las tengo que guardar porque las necesito para obtener este dato. El nombre del país. En algún lado me pide que yo muestre el nombre del país. No, no es necesario. Con un arreglo de los otros dos ya estaría para Bien, hacer se dan cuenta de lo importante de lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Porque para mí el manejo del nombre del país, que es un arreglo de tipo char, me complica todo, porque yo tendría que tener dos estructuras, uno para guardar los nombres de los países y otra estructura para guardar los otros dos datos. ¿Sabes? Pero aquí en ningún lado me pide, ¿sabes? Pues fíjense que yo lo que tengo que mostrar al final son los promedios de casos confirmados, que lo puedo sacar sumando los valores y dividiendo la cantidad. El promedio de muerte, que la puedo sacar sumando los valores y dividiendo la cantidad. Y la cantidad de países que están por encima del promedio, en ningún lado me dice que yo necesito mostrar cuál es el país, que es Brasil, si es Argentina, si es Chile, en ningún lado me lo pide. Fíjense que acá en los puntos de esto, en ningún lado me lo pide. Bien, ¿están todos de acuerdo con eso? ¿Se dieron cuenta todos de eso o no? Porque les vuelvo a insistir, esto que estoy mostrando yo es un antiguo parcial. Sí, profe. ¿Se dan cuenta? Sí, se entiende. Buenísimo, genial. Entonces, el análisis Ahí, de profe, en el qué... chat dijeron que no. Uno dijo que no. Ah, se me perdió el chat. Todavía... No, ¿podría volver a explicarlo, profe? Bueno, ahora, te lo explico nuevamente, todavía. Ahora, te hago una pregunta y quiero que vos me ayudes, porque si no, hablo yo solo. De acuerdo al enunciado, ¿qué datos guardarías vos? ¿Qué datos almacenarías vos? No sé cómo ver las dos cosas. Dejar el enunciado. Tobías, ¿qué datos almacenarías leyendo el enunciado para poder hacer lo que pide el enunciado? ¿Qué datos deberías guardar? Dice todavía casos confirmados Ahí lo ves. y Caso confirmado y promedio de muerte. Bien,
excelente todavía, que fue lo que mostramos en el Excel. Casos confirmados y muertes registradas. Entonces, un compañero también dijo, y yo también cuando lo vi por primera vez, también dijo de almacenar el nombre de los países. ¿Está bien? Pero en este caso, el nombre de los países, si yo lo tuviese que almacenar, tendría que definir un arreglo grande y dejarle por lo menos 30 posiciones o 20 posiciones a cada país para poder guardar su nombre. ¿Está bien? Con lo cual se puede hacer, sí, no hay ningún problema, se puede hacer, pero es engorroso, lleva tiempo hacer eso. ¿Está bien? A nivel programación lleva tiempo. Ahora la pregunta que yo le hice a él, leyendo el enunciado, y te lo hago a vos también todavía, leyendo el enunciado, ¿haría falta guardar el nombre de los países? No, profe, yo diría que no. Perfecto, genial todavía, es cierto. Eso es justamente lo que estábamos explicando, que solamente con guardar la información de los casos confirmados y las muertes registradas alcanza. Entonces, es muy importante que cuando ustedes lean el enunciado de lo que van a hacer, siempre les va a aparecer esto, estructuración de datos. Ustedes van a tener que diseñar, ¿cómo van a hacer para diseñar? Y lo van a hacer como lo venimos haciendo en el Excel nosotros, el diseñar y explicar, decir, bueno, yo decidí que como datos necesarios son los casos confirmados y las muertes registradas. Serían los dos únicos datos que necesito, ya que el nombre del país y las personas recuperadas es un dato innecesario para lo que yo tengo que resolver en mi algoritmo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo almacenaría? Y bueno, ahí nos vamos al Excel. ¿Cómo lo almacenaríamos? Ya decimos que podemos, vamos a irnos a otra hoja para poder hacerlo más chiquito. Entonces, ¿cómo lo almacenaría? Me vengo acá, voy a cambiar el ancho de la columna. ¿Cómo lo almacenaría? Lo voy a almacenar en un arreglo, y tengo que seguir mirando, porque aquel algoritmo dice, definir un único algoritmo que permita cargar datos de 20 países como máximo. Acá, cuando le agrega el como máximo, es que pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 9 o pueden ser 20. Entonces, el famoso no más de o hasta. ¿Está bien? Entonces, cuando le dicen cosas así, acá ya se dan cuenta que su programa va a tener algo de este tipo. En la función ingreso yo le voy a tener que preguntar la cantidad. Por eso está el no más. Pero como me dice no más, entonces yo ya sé de cuánto va a ser la dimensión de mi arreglo. Y acá me vayan a ayudar ustedes. ¿De cuánto va a ser el arreglo que yo voy a dibujar? Porque por ahora lo voy a dibujar. Si son, por ejemplo, 50 países, sería de 100. Pero ¿por qué 50? No sé quién habla. Bien, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? Dice, Ah, no, es que no lo había leído, perdón. bien, Si son 20 países, como máximo. serían 40 Bien, como máximo. 40. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo que son 40? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué son 40? ¿Alguien me puede ayudar a decirme por qué son 40 y si son 20 los países? Puede ser por el país y el promedio. El país y el promedio. Ahora, el país, ¿por qué? Si vimos en la hoja esta que el país decidimos que no lo voy a guardar. Ah, no, ¿Cuáles son casos los? confirmados y promedio muerto. No, el promedio lo voy a calcular. Entonces serían los casos confirmados y las Claro. muertes registradas. ¿Está bien? Estos son los dos datos que yo tengo que me va a ingresar la persona. Y estos de acá son los dos datos que yo voy a calcular. ¿Bien? Entonces, ¿por qué son 40? Y está muy bien que sean 40, lo definieron muy bien. Es porque yo en cada posición de mi arreglo, voy a almacenar un país. Entonces acá voy a almacenar un país, ahí otro, acá otro, y así siguiendo. ¿Está bien? ¿Qué voy a almacenar en la primera posición? Y la cantidad de casos confirmados del país 1 y al lado la cantidad de muertes registradas del país 1.
En la posición 3, la cantidad de casos confirmados del país 2 y la cantidad de muertes registradas del país 2. La cantidad de casos confirmados del país 3 y la cantidad de muertes registradas del país 3. Y así siguiendo hasta la cantidad de países que quiere ingresar la persona. ¿Está bien? Entonces, cuando me digan, ¿cómo va a ser la estructura de datos? Bueno, mi estructura de datos va a ser un arreglo de dimensión 40, porque yo necesito almacenar 2 datos de tipo entero para cada uno de los países. ¿Está bien? Esa es la respuesta a la pregunta número 1 de este parcial. ¿Sí? Y no se olviden de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto, aunque usted no lo crea, cuando hemos corregido, el que se olvidó de hacer esto, si acá le faltaba un poquito, si hubiera tenido el tema de estructuración de datos hecho, esta vez aprobaba la persona. Porque esto suma, todo suma obviamente, pero esto suma. Entonces si acá a mí me faltó un poquito, no llegué a hacer todo, pero hice esto y es muy probable que apruebe. Profe, Sí, te escucho. ¿es necesario almacenar todos los datos en un solo arreglo? No, no es todo. Porque Acá no cuando dice nada. usan 2 arreglos, es inclusive está más fácil después para sacar el Es, promedio. es totalmente correcto. En eso te doy la derecha a vos, que sería más fácil almacenarlo en 2 arreglos. Pero tenés cuidado que por ahí, que acá te diga que no te permita almacenar en más de uno. Claro, sí, por eso preguntaba. Pero creo que no dice nada acá. O sea, si Es quiero, puedo correcto. hacer 2 arreglos en ese. Es correcto lo que vos decís. Como no dice nada, yo podría usar 2, 3, 50 arreglos, la cantidad que sea. ¿Está bien? Pero tengan cuidado que por ahí a lo mejor aparece un enunciado que dice, ¿cómo le utilizaría? Utilizando solamente una estructura. Y ahí nos mataron. ¿Bien? Pero lo que decís vos es correcto, lo vamos a dibujar por las dudas. Entonces, lo que dice el compañero es que se podría haber hecho esto o... Bien, esto lo vamos a... hasta ahí. Se podría haber hecho eso o alguna de las 2 opciones. O esto. Cualquiera de las 2 está bien. Entonces, yo como máximo 20 países, yo acá almaceno los datos de cada uno de los países en cada una de las posiciones. ¿Está bien? Usar esto y usar esto es lo mismo. Bien. Bueno, continuemos con el análisis del código. Fíjense que fue un parcial, y se lo aseguro, yo creo que hace de 2 años fue un parcial, y no es tan complicado, ¿eh? Es sencillo. Si ustedes pudieron resolver el ejercicio 6, así, este es más sencillo que eso. Bueno, dice, para el algoritmo principal, aplique la técnica de refinamiento sucesivo en al menos 3 versiones. Y acá tengan cuidado, ¿está bien? No se pongan a trabajar con versión 1, versión 2 y versión 3 de todo el código. Solamente les pide el algoritmo principal, o a lo mejor les va a pedir para una función determinada. No les van a pedir que apliquen el versionado para todo el programa. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que aplicar el versionado, versión 1, versión 2, versión 3 va a ser el programa en PCI, ¿verdad? Entonces, versión 1 y versión 2, lo que yo tengo que hacer, mi programa principal, yo tranquilamente lo podría llegar a estructurar a mi programa principal. Va a ser nuevo. Entonces, mi programa principal, ¿cuál va a ser? Puedo bosquejarlo. Vamos a ponerle parcial. Puedo bosquejar mi programa principal. ¿Bien? ¿Y cómo lo puedo bosquejar? Y la primera tarea puede llegar a ser llamar al ingreso. ¿Vale? Entonces ya tengo la primera tarea, ingresar los datos de los países, ingresar los datos de COVID de cada uno de los países. La segunda tarea, ¿cuál puede ser? Calcular, yo lo puedo poner también, calcular, va a ser otro procedimiento, puede ser una función, calcular la cantidad de, vamos a hacerlo en 2, lo podemos hacer en 2, calcular la cantidad de casos confirmados. Casos confirmados, que puede ser un procedimiento de una función. Y otro más, calcular el promedio de muertes registradas. ¿Sí?
Y por último, mostrar información. Fíjense que yo ahí me hice mi bosquejo, ya lo puedo dejar el bosquejo, lo tengo listo, y me puede servir para el versionado. Entonces yo puedo decir, cuando escriba las versiones, que lo tienen que hacer, no lo van a dejar de hacer porque le van a bajar mucho puntaje. Cuando yo escriba mi versionado, que es el primer punto, el segundo punto, A, ¿está bien? El versionado que va a ser, y versión 1, versión 1, bueno, vamos a empezar. Versión 1, ingresar los datos necesarios de cada uno de los países. Tarea 1. Tarea 2, calcular los casos, el promedio de casos confirmados. Tarea 3, calcular el promedio de muertes registradas. Tarea 4, mostrar información. Bien. Ahora yo tengo que expandir cada uno de estos. ¿Y también? Y lo puedo hacer escribiéndolo, o lo puedo hacer acá. ¿Está bien? Hay algunos que son funciones. Yo por ahora le voy a poner a todos su algoritmo. Después vamos a ver cómo los cambiamos. Entonces, su algoritmo ingreso. Después veo los parámetros. ¿Sí? Su algoritmo ingreso. ¿Qué voy a hacer en el subalgoritmo ingreso? Y bien, definir perdón, el subalgoritmo ingreso es ingresar, por ingresar para cada uno, perdón, dentro de la explosión de la tarea 1, yo tengo que preguntarle al usuario qué cantidad de países va a ingresar, por cada uno de esos países ingresar este dato y este dato. Y ahí está la explosión de la tarea 1. Entonces yo acá lo que voy a hacer es preguntar, lo voy a escribir en pseudocódigo, preguntar cantidad a ingresar, y lo otro sería ingresar, perdón, por cada uno de ellos, ingresar casos confirmados, ¿sí? Ingresar muertes registradas. Y yo ya lo tengo hecho, fíjense que esto que escribía acá, ahora lo voy a traducir en código, ¿está bien? Pero esto que escribía acá vendría a ser mi versión 2 de la tarea 1. ¿Está bien? Mi versión 2 de la tarea 1. O tranquilamente, en la versión 2 de la tarea 1, es decir, repetir tantas veces como indique la cantidad, ingresar los casos confirmados, ingresar las muertes registradas. ¿Está bien? Y si le quieren poner más pimiento, completarlo más, es decir, por cada uno de los países hasta la cantidad, ingresar los casos confirmados, controlando que el número sea mayor que 0. ¿Está bien? Ingresar la cantidad de muertes registradas, controlando que el número sea mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, ahí le estoy poniendo el control que encima le voy a agregar a mi función ingreso. Luego, tengo que explotar la tarea 2, entonces tranquilamente ya la podría ir escribiendo. Su algoritmo, la tarea 2, eran 2. Calcular casos confirmados, este era 1, y el otro, su algoritmo, calcular muertes registradas. Bien, entonces fíjense que yo ya tengo mi bosquejo, y ¿qué tengo que hacer acá dentro de calcular casos confirmados? Y recorrer los datos de cada uno de los países contando, ¿está bien? Contando, no, perdón, acumulando la cantidad de casos confirmados. ¿Sí? Y en la otra, ¿qué tengo que hacer? Y en la otra función, la explosión sería recorrer los datos de todos los países acumulando la cantidad de muertes registradas. ¿Está bien? Entonces, como acá, yo acá en el calcular y esto de muertes registradas, voy a devolver información para después utilizar en la muestra, para calcular el promedio, lo voy a hacer acá en la muestra. ¿Está bien? Entonces, acá este de calcular, yo podría usarlo como una función a esto. ¿Está bien? Que me va a retornar la suma de todos los casos confirmados, vamos a poner CAN 1 y CAN 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me van a devolver estas funciones?
Si yo me voy al Excel, estas funciones lo que van a hacer es devolverme estos dos valores, perdón, vamos a borrar, estos no, porque esto después lo voy a hacer en el cálculo. Lo que me va a devolver es la suma, Entonces me devuelve la suma de todos estos y la suma de todo esto. Este me devuelve CAN 1 y este me devuelve CAN 2. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá adentro? Acá y acá. Y por último, como sé que la cantidad es 3, ¿está bien? Yo lo que puedo hacer en la función mostrar es este número, dividirlo en la cantidad de países para calcular el promedio. Y este número, dividirlo en la cantidad de países para calcular el promedio. Fíjense que yo tengo ya bosquejado mi programa. Acá lo único que me falta es escribir subalgoritmo, mostrar información, con los parámetros que voy a recibir. ¿Sí? Ya está, ahora tengo que rellenarlo nomás, pero ya tengo el bosquejo de mi código, ya lo tengo hecho. Y a su vez que tengo el bosquejo de mi código hecho, yo puedo venir al enunciado y darme cuenta que ya hice esto, ¿sabes? Pues en la primera parte fue la tarea 1, decir, la primera parte, la versión 1 vendría a ser lo que puse acá adentro, y la versión 2 es lo que voy a ir poniendo acá dentro de cada uno de estos como tareas a realizar. ¿Saben? Acá adentro, en su algoritmo calcular caso, lo que voy a hacer es recorrer el arreglo e ir acumulando el valor. Recorrer el arreglo e ir acumulando el valor. Y acá adentro es, con los valores devueltos por la función, dividido en la cantidad de países, obtengo el promedio y muestro la información. ¿Bien? Ya hice mi versionado. Ya tengo mi punto A listo. Bien. Continuemos con lo que dice acá. Dice, definir un único subalgoritmo que permita cargar los datos 20 veces. Bueno, el ingreso va a ser el que yo tenga acá. Ahora lo vamos a resolver. Entonces, por eso ese va a ser un procedimiento. Ahora dice, definir un único subalgoritmo procedimiento que calcule, muestre y devuelve el promedio de casos confirmados y el promedio de muestras, teniendo en cuenta el total de países cargados. ¿Bien? Entonces acá me mató, porque lo que hice yo, por no leer, yo esto lo hice en una función. ¿Está bien? Entonces la idea que quiere es que haga todo junto. Entonces, bueno, acá puedo venir y corregir. Como quiere que haga todo junto, le vamos a poner calcular y mostrar. No vamos a devolver nada. Va a ser un procedimiento y este lo vamos a anular. ¿Sí? Entonces va a ser calcular y mostrar. Acá yo voy a hacer todo. Todo lo que me dice acá, ¿sabes? Definir un único subalgoritmo, procedimiento, me dice, que calcule, muestre y devuelve el promedio. Eso sí, va a devolver los dos promedios, pero como es un procedimiento, acá me está diciendo que devuelva el promedio. ¿Sabes? Profe, Entonces, como, sí, y por ejemplo, vio que ese punto ya empezamos a hacer modificaciones. Esas modificaciones también se las vamos a tener que hacer en el versionado, en el punto A. O sea, claro, sí o sí. Lo que pasa es que yo me apuré y no leí el código. Ustedes lo acá van a leer. tendríamos que ver todo y al final deberíamos hacer Ah, el sí, versionado, sí, ¿no? Para que no estar sí. borrando todo el tiempo, sino nos No, quejamos no, todo el tiempo. ni hablar, olvidate, tenés razón. Ahí me equivoqué yo. ¿Saben? Yo no leí todo el código. Me entusiasmé y le di para adelante y no leí todo el código. Pensé en mi cabeza cómo lo iba a hacer y no cómo me piden ellos que lo haga. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacerlo tal cual como dicen ellos. Tengo su algoritmo, este va a ser un procedimiento, este va a ser otro procedimiento, que tiene una trampa este procedimiento. Y a ver si ustedes se dan cuenta. Porque este procedimiento, el del punto C, no puede ser una función. Y sí o sí tiene que ser un procedimiento. Porque está devolviendo como un cartel, por así decirlo. O sea, me parece, ¿o no? Porque, no, discúlpame, no te escuché. Ah, ignora lo que dije. Ah, ¿A alguien se le ocurre por qué no puede ser una Creo que función? lo que quería decir era que era un procedimiento porque devuelve información, o sea, te muestra General, el promedio. generalmente, acuérdense, cuando el procedimiento, dentro del procedimiento hacemos todas las tareas, lo hacemos en un procedimiento. Cuando voy a hacer algo
y voy a devolver la información para que lo muestre el programa principal, en ese caso generalmente usamos una función. Y esa acotación que hicieron ustedes es válida. Pero hay otra trampa acá. Es porque devuelve más de un dato, ¿puede ser? Bien, muy bien, Camila, felicitaciones, perfecto. Yo esto no lo puedo hacer como una función, porque la función sí o sí me devuelve un único valor. Y como acá dice que devuelva el promedio de casos confirmados y el promedio de muertes registradas, no lo puedo hacer como una función. Entonces lo tengo que hacer sí o sí como un procedimiento que tenga dos parámetros por referencia. Voy a retornar dos valores, este y este. Muy bien la acotación. Bueno, dicho eso, entonces vamos a empezar a corregir el código. Y el último tenemos una función. Fíjense que no estaba tan errado. Entonces, dijimos que este se va a llamar calcular. Profe, una consulta. Sí, El parcial entonces, al tener todo así, va a ser todo escrito, ¿no? Todo escrito en papel. Vamos a tener que hacer el código en papel y todo. no, Ah, ¿no? no. Bien. La parte del versionado, la parte del punto, vamos a volver al código. Básicamente se hace, si no se hace presencial, ¿está bien? Si se hace presencial, el código lo van a tener que escribir ustedes en papel. Como no se sabe, porque no tenemos tantas computadoras para rendir, ¿está bien? Si se hace virtual, el código ustedes lo pueden hacer en PCI, ¿está bien? Fíjense que acá dice NOT, la solución que usted plantee debe respetar la sintaxis del PCI. No te dice que lo hagas en PCI, debe respetar la sintaxis. Si ustedes lo hacen en forma virtual en su casa, obviamente que esto lo pueden hacer en PCI y después poner el código del PCI. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, pero por eso le quería preguntar Fíjense, porque fíjense acá muchos abajo van que a dice, ir de forma fíjense acá presencial. abajo que dice, el archivo entregado puede ser o un documento de texto, que lo escribas vos, respetando la sintaxis de PCI, respetando escribirlo así, algoritmo, subalgoritmo, etcétera, con este nombre, o bien un archivo de PCI. ¿Qué quiere decir esto? Que si es virtual y yo estoy sentado en mi máquina, lo puedo escribir en PCI y devolver esto. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? De todas maneras, ya antes del parcial se lo va a explicar bien la forma. Pero básicamente es eso. Lo único que sí o sí tienen que hacer en papel y entregarlo, si es virtual, va a ser con una foto, con un PDF, como venimos trabajando hasta ahora. Y si es presencial, va a ser en una hoja de papel. Es este punto y este punto. Esto sí o sí va a puño y letra. ¿Bien? Esto de acá para abajo, puede ser hecho en papel, a puño y letra, que si es presencial va a ser así, en papel a puño y letra, y si no, va a ser, puede ser un archivo PCI o un archivo de texto escrito en una computadora. ¿Queda O claro sea para que todos eso? si, Sí, o sea que si te la escucho. modalidad es virtual y presencial, porque es presencial para los que estén, bueno, no sé, yo porque no estoy en Sí, San sí, Luis. yo te entiendo tu posición. Lo que yo te encargo que rápidamente lo charles con la profesora, mandarle un mensaje o algo Sí, sí, para que sí, se sí, eso es lo que defina iba a eso. hacer hoy. Yo sé, Sí, creo sí, que sí. entre hoy o mañana se va a definir cómo va a ser la modalidad. Pero como decís vos, en el caso tuyo, vos no estás en la provincia y sí o sí en tu caso tiene que ser virtual. Bueno, todo eso no lo defino yo, lo va a tener que definir la profesora. Bien. ¿Eh? Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, se entiende entonces. Volvemos a lo mismo. Si es virtual, la única diferencia con esto, o sea, la única diferencia es que ustedes van a tener que subir algo digitalizado. ¿Saben? Pero siempre virtual o presencial, esto lo van a tener que hacer en un papel escrito a mano. ¿Bien? Y esta parte de acá, de lo que es código, acá difiere. Volvemos. Si es presencial, lo van a tener que escribir en el papel.
Si están en su casa, lo pueden hacer en PCI. ¿Ven? Pues no tenemos una sala equipada con 100 computadoras para que todos lo puedan hacer en PCI. Bueno, vamos al código. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería el código? Acá deberían trabajar un poco ustedes, pero más o menos yo sé que dice 20 países, entonces acá yo sé que voy a poner, definir el datos, voy a poner datos, como los valores son enteros, definir datos como enteros, dimensión, datos, dijimos que podemos hacer en 1 o en 2, lo voy a hacer en 1 para hacerlo más rápido y escribir menos, entonces le voy a poner 40, que es el máximo, y llamo a mi función de ingreso con qué? Con datos, y puedo poner el límite superior, que son la cantidad, que son 20. Bien, entonces ya tengo la primera parte hecha. Fíjense lo rápido. Yo sé que, bueno, usted va a decir, claro, profe, porque usted lo ha visto o ya lo ha manejado, pero fíjense que no estoy haciendo nada extraño. ¿Saben? Entonces, ¿qué voy a recibir acá? Le puedo poner el mismo nombre, datos, y el límite superior, acuérdense que como es como máximo, entonces yo en el ingreso le voy a tener que preguntar cuánto, por lo tanto el límite superior va a tener que ser por referencia. ¿Para qué? Para cuando vuelvo acá, me sirve el valor. Entonces acá va a tener que ser una variable, no puede ser, entonces va a ser definir límite como entero y al límite inicialmente le pongo 20. Bien, entonces acá viene por referencia y acá lo puedo modificar. ¿Y acá cómo va a ser? Y volvemos a lo mismo, acá va a ser algo medio parecido a esto. Lo primero que voy a hacer es preguntarle la cantidad. ¿Saben? Acá le voy a preguntar la cantidad, entonces la defino el I que lo voy a necesitar. ¿Cuántos ahí se desea ingresar? Leo la cantidad, la valido. Entonces fíjense que los códigos empiezan a ser muy parecidos uno con otro. La valido, entonces acá la valido contra el límite superior, que eran 20, y acá debe ingresar un número entre 1 y 20, que son los países que yo voy a preguntar. Acá ya tengo mi primer parte. Y acuérdense, me aseguro que voy a devolver la cantidad. Entonces hago control C. Y acá digo que en LS, que es el parámetro por referencia, voy a devolver la cantidad. Y ya tengo la primera parte hecha. Ahora tengo que ingresar los datos. ¿Saben? Y para ingresar los datos, como yo sé los valores hasta dónde voy a iterar, para el I, que ya lo definí, hace rato no lo había definido, el I que va desde 1 hasta cantidad, por el o límite superior, que es lo mismo, cantidad, no se olviden nunca del paso 1, hacer, y que voy a hacer acá adentro, voy a ingresar los valores, entonces tengo que ingresar dos valores, escribir, que ahí yo me he equivocado en algo, ustedes vayan analizando en qué me he equivocado, entonces lo primero que voy a decir, escribir, ingrese la cantidad de casos confirmados. ¿Saben? Y vamos a hacer un leer, lo voy a poner en el arreglo, datos, en la posición, acuérdense que en el primer lugar guardábamos la información de los casos confirmados. No lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Validar datos ingresados. Y acá de nuevo, escribir, ingrese la cantidad de muertes registradas. Y leer datos en la posición de al lado. La posición de al lado, ¿cómo le digo? La posición de al lado, I más 1. Bien, y acá que me faltaría, de nuevo, validar datos. ¿Qué voy a validar acá en este caso? Y por lo menos que no sea un número negativo. ¿Saben? Y ahí ya está mi función de ingreso, ya está lista. ¿Saben? Acá lo único que falta es la validación ese que le digo.
Ahora, ya está lista, pero con un error. Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta, si alguien se dio cuenta cuál es el error. Que va, Analícenlo en un papel. Sí, va a ir avanzando en paso 1 y debería ir avanzando en paso 2, ¿no? ese es un error y el más importante. Perfecto. Y Porque si ahora con no va a este estar error, pisando todo el tiempo los datos. sí, tal cual lo que ve, tal cual, es perfecto lo que ve. Y hay otra cosa que está mal. Con eso estaría bien. Y casualmente está en el para el error, en la repetición. No es de I o sea, 0, no de ¿Cómo? 1. No, no, siempre los arreglos empiezan en la posición 1. Ah, Siempre empiezo a cargar en la posición 1. Después en otros lenguajes de programación empiezan en 0, pero en PCInt empieza en 1. Calcule, piénsenlo que yo voy a ingresar 3 países. Entonces, cantidad, ¿cuánto va a valer? 3. Entonces dice, para ahí, desde 1 hasta 3, con paso 2. Entonces hacen la primera pasada y llenen la posición I, que es 1, la cantidad para el país 1. La cantidad de Ahora países viene, que ingresó lo deberíamos multiplicar por 2, ¿no? muy bien, perfecto, muy bien. ¿Está bien? Entonces, esta es la cantidad de países, la tengo que multiplicar por 2, porque son 2 datos los que voy a ingresar. Así como hago el salto de A2, la cantidad también la tengo que multiplicar por 2. Perfecto. Bien. Entonces, ahí está lista mi función ingreso. Bien, ya tengo un punto adentro. Si estoy analizando, fíjense que fácilmente hice, esto lo hice fácil, este lo hice fácil, ¿está bien? Y ya tengo el punto B adentro. Estaría arañando la aprobación. Meto este y estoy aprobado. Entonces, fíjense, si vamos al Excel, lo que tenemos es esto cargado. Con valores acá, vamos a suponer que eran 3 países, entonces lo que vamos a cargar es esto. Ya tengo todo eso cargado. Toda esa información la tengo cargada. Bien, entonces, ahora lo que tengo que hacer, vamos de nuevo a la otra planilla de Excel, tengo estos datos cargados, 3 países. ¿Qué tiene que hacer el otro procedimiento? El que calcula y muestra. ¿Eh? Básicamente yo tengo que recorrer estas posiciones y sumarlas. Luego dividirlas por 3 y mostrar. Ese es el promedio, ¿verdad? Lo hicimos hace rato. Por otro lado voy a tener que calcular esto, sumarlo y dividir por 3. Entonces, si yo anotara acá mis tareas, tendría que ser recorrer el arreglo, acumular la cantidad de casos confirmados, dividirlo por la cantidad de casos, por la cantidad de países, y eso me da el promedio. Y luego, recorrer la cantidad de nuevo la cantidad de países, acumular la cantidad de muertes registradas, y dividirlo por la cantidad de países ingresados, y eso me va a dar el promedio. La pregunta mía es, y a ver si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas repeticiones tendría mi subalgoritmo, mi procedimiento calcular mostrar? 2 veces por país. 2 veces por país, seguro por país. Yo haría, a O sea, ver, por dato ingresado. por dato ingresado. Bien, ahora la pregunta es, ¿yo no lo podría hacer en una única repetición? A ver, yo lo que ¿Qué quiere tengo que mostrar, hacer es, profe? oh, Me perdí cuando, ¿qué es lo que quería mostrar ahí? Quiere mostrar el promedio, ¿no? sí, fíjate acá, vemos el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Dice, definir un procedimiento que calcule, muestre y devuelva. Tiene que hacer las 3 tareas. Calcule, muestre y devuelva estos 2 datos. El promedio de casos confirmados y el promedio de muertes registradas. Entonces, yo primero tengo que de entrada ver qué datos le voy a pasar como parámetro. Como parámetro seguro que le voy a pasar el arreglo. ¿Está bien? Para sacar los datos. ¿Qué otro parámetro le voy a pasar? La cantidad de países. ¿Está bien? La cantidad de países la necesito para
para poder hacer la división y calcular el promedio. Y como dice que va a devolver dos datos, está bien que son los dos promedios, yo tengo que pasarle dos variables, promedio, from, casos, le voy a poner, y el otro es from, muertes. ¿Saben? Estas dos variables son en donde me va a devolver el valor. Por lo tanto, yo debería definirlas ahí. ¿Saben? Entonces, from, acá no, from casos, como es una división, puede ser de tipo definir from casos como real. ¿Por qué como real? Porque al hacer una división, si yo tengo una división, me puede dar valores de 58 como algo. Entonces lo tengo que hacer de esa manera. Perdón, lo puedo definir las dos juntas. Pero un caso, coma, pero, bueno. Y en este caso no me hace falta inicializarlo, porque sí o sí van a volver con un valor de estas dos. Entonces dijimos que vamos a recibir datos, voy a poner para que sea diferente, voy a recibir datos, voy a recibir el límite, ls, voy a recibir promedio 1, promedio 2. Esto yo le puedo poner el mismo valor, pero lo quiero mostrar a ustedes que se den cuenta que son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Por eso le pongo otro nombre. Bien, entonces tengo esos dos. Ahora, ¿qué me falta acá en la definición? ¿Me falta algo en la definición? Por un Por comentario que dije. referencia al promedio 1 y promedio 2 habría que ponerles por referencia. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo acá, estos dos, los voy a usar para devolver un valor. Por eso van por referencia. Bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es recorrer este arreglo. Que lo voy a poner acá, porque me parece que ustedes están perdidos. Vamos a hacer. Estos arreglos van a tener esta información. Ahora lo voy a agrandar para que ustedes vean. Entonces, Control V, y podría Usted, ser profe, copio. Sí, había te escucho. preguntado si se podía resolver en un mismo bucle, ¿no? Eso era lo que había preguntado hace ratito. Exactamente. Podríamos hacerlo sabiendo que en las posiciones pares van a estar las muertes registradas y en las posiciones impares van a estar los casos confirmados, ¿no? Es correcto lo que vos decís, es correcto, tal cual. Como uno sabe en el ingreso, sabe cómo ingresó la información, entonces uno sabe que en esta posición, en las impares, están los casos confirmados de cada uno de los países. Y en las pares están las muertes registradas de cada uno de los países. Entonces yo acá tengo un país, acá tengo otro, y acá tengo otro. ¿Bien? Entonces yo podría hacer una sola recorrida del arreglo y ir encontrando esa información. Entonces yo acá lo que voy a necesitar para poder ir acumulando, le vamos a poner suma de casos, perdón, definir suma de casos. Esto es, como son casos, son valores enteros, yo lo puedo definir como entero, lo vamos a hacer juntos, suma de casos y suma de muertes. Es tétrico hablar de esto, pero bueno, es la realidad, como entero. Bien, y estas sí necesito inicializarlas en cero. Entonces, como voy a ir acumulando, yo le voy a decir esto más esto, sí o sí tienen que tener un valor inicial. Entonces, suma de casos, lo voy a poner en cero, y suma de muertes, lo voy a poner en cero. Bien, entonces acá, como dijeron recién un compañero, voy a hacer una repetición. Entonces me hace falta la variable i, como siempre, un índice para i desde 1 hasta cuánto. No es hasta datos. Hasta el límite superior. A eso, hasta el límite Pero superior. debería ser por 2 otra vez, me parece. Porque el límite superior es la cantidad de países. Y nosotros tenemos el arreglo con 2 datos por Correcto, cada país. es correcto. Entonces, límite superior por 2. Límite superior por 2. ¿Y el paso? Creo que ahora sí deberíamos 2. ir uno por uno.
Acordate que cada vez, como voy a ir acumulando los dos, primero voy a tomar estos dos, o sea, I e I más uno. Después voy a tomar estos dos, I más uno. Después voy a tomar estos dos. Entonces, la primera vez I va a valer 1. La segunda vez I va a valer 3. La tercera Tienes razón, vez sí. I va a valer 5. Entonces, el paso va a ser 2. genial. Bien, entonces acá lo único que voy a hacer es la acumulación. Como yo ya sé que tienen esa data cargada, porque lo escribí yo así, entonces yo sé que está esa data cargada así, entonces puedo decir que a suma de casos le doy suma de casos más lo que tiene el arreglo, que se llama DAT, en la posición I. ¿Sí? Entonces yo sé, fíjense, ¿y cuánto vale 1? DAT de la posición I, yo sé que en mi arreglo, en la primera posición tengo los casos del país 1. Entonces lo empiezo a acumular. ¿En dónde? En suma de casos. Y ahora, suma de muertes, le doy. Por eso lo inicialicé la primera vez en 0. Suma de muertes más DAT en la posición del lado. La posición del lado va a ser I más 1. Entonces, como yo sé, me voy a mi arreglo y yo sé que en la posición 2, o sea, en la del lado del índice que estoy viendo, están las muertes. Ahora voy a saltar de 2, o sea que vale 3. Acá tengo los casos y en la del lado tengo la cantidad de muertes. Ahora vale 5. En la 5 tengo la cantidad de casos y en la del lado tengo la cantidad de muertes. Entonces, por eso va el salto de 2 en 2. Bien, y ahí no tengo que hacer nada más. Ahí ya terminé. Ya tengo, estas dos variables, yo voy a tener la suma de casos y la suma de muertes. ¿Sí? ¿Qué me falta ahora? Me dice que los muestre, el promedio. Entonces yo puedo hacer dos cosas. O calcularlo y después mostrarlo, o bien lo que puedo hacer directamente mostrarlo. Entonces puedo escribir promedio de casos dividido, suma de casos dividido LS y me da el promedio. Pero como yo lo necesito devolver, tranquilamente lo podría calcular primero. Entonces podría hacer prom 1, que es el que yo voy a devolver, le asigno, ¿sí? Suma de casos dividido la cantidad de países. ¿Y dónde está la cantidad de países? En el S. Ahora, para hacer el otro, promedio 2, en vez de ser la suma de casos, va a ser la suma de muertes. ¿Sí? Y esto también, la suma de muertes para calcular el promedio divide la cantidad de países, donde está la cantidad de países en el S. Por último, lo que voy a hacer es escribir, y acá dos cartelitos. Profe, Y escucho mientras yo ¿y escribo. qué utilidad tendría, o sea, para qué me serviría entonces que yo lo retorne, por así decirlo, al valor promedio 1 y promedio 2 si yo ya los voy a mostrar ahí mismo? Lo necesito para la última parte. Fíjate que este fue un error que no leímos de todo el algoritmo. Fíjate que la última carta dice definir un único subalgoritmo función que permita calcular la cantidad de países que están por debajo del promedio de muertes Ah, ok. registradas. Aparte de Ah, una, claro. primero porque lo pide, ¿sabes? Aparte, nosotros podemos decir que es de gusto, pero bueno, el programa pide que sea así. Pero uno de esos dos valores los necesita. ¿Bien? Entonces, la cantidad el promedio de casos es prom 1 y abajo el promedio de muertes es prom 2. Y terminé, ese es mi código. ¿Está bien? Yo acumulé en esta repetición, acumulé los dos valores, tomando cada una de las posiciones, Profe, luego hice el promedio, dividiéndolo por la cantidad de países, y ya al momento de hacer el promedio, ya asocié a mis variables que voy a usar para retornar como valor. Y acá lo único que me falta, profe, sí, te escucho, disculpe. sí, Me tengo que retirar, tengo una clase ahora a las 10. no hay problema. Denme un segundo que saco una foto de los asistentes, así, pues después me van a pedir. Hago un print screen acá, lo copio en Word.
Y la otra parte. Ahí está la otra parte. Listo, no hay problema. Sí, yo también entro a una reunión ahora rápido. Antes que te vayas, 2 minutos, le muestro una cosa. Acá con esto estaría listo el código. ¿Está bien? Lo único que falta es hacer la última función, que es con este valor retornado, que es promedio, hacer una repetición. Y todos aquellos países que en el segundo dato su valor esté por debajo del promedio, lo cuento. Y eso tengo que contar la cantidad de países que están por debajo del promedio. Y es una función porque retorna el valor y después lo muestra en el programa principal. Si tenemos un ratito el día lunes, lo podemos ver esta última parte. Por mi parte, bueno, gracias por participar. Hoy participaron más que nunca, me alegro, me pone contento y espero que se haya entendido lo que hemos explicado. Muchas gracias, profe. Gracias a Muchas gracias, ustedes. profe. Nos Gracias, vemos. profe, nos vemos.